El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura del día de hoy nos presenta el tema de la importancia de permanecer fieles a Dios en medio de las pruebas, del dolor, de las persecuciones. Resulta ser una tentación muy común para los cristianos el que ante situaciones de adversidad nosotros terminemos cediendo ante la presión y por lo tanto llegamos a ser infieles a Dios para ser supuestamente fieles a los hombres. Esta lectura realmente tiene que hacernos reflexionar mucho hasta qué punto nosotros somos realmente cristianos convencidos de que Dios y nuestra fe tienen que ser prioridad en nuestra vida o realmente no lo son. Tenemos que entender que sin duda alguna el ser cristiano es sinónimo de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de ir contracorriente, teniendo nuestra confianza puesta siempre en el Señor. No le tengamos miedos a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque en realidad, aunque eso llegara a suceder, sabemos que nuestra alma es eterna. Y el que cuida de nosotros es Dios Todopoderoso y nos dará la recompensa eterna siempre que nosotros permanezcamos fieles a Él y a sus mandatos. El Evangelio, por su parte, nos presenta un pasaje muy emblemático del ministerio de Jesús. El encuentro de Bartimeo con aquel hombre en el cual él posó su esperanza. Es interesante recalcar el hecho de que este hombre sabe muy bien la diferencia entre lo que es la paciencia y la resignación. Él espera pacientemente a que la gente lo ayude, porque reconoce su limitación, su condición, no puede ver. Pero eso no le impide a él tener esperanza. Por eso no cae en la resignación. Él, cuando escucha que Jesús pasa, dice: si bien es cierto que estoy ciego, no significa que debo estar ciego toda mi vida. Es decir, él no estaba resignado a vivir permanentemente en esa condición. Y por eso decide clamar a Jesús. Por eso decide gritar para ser escuchado.
Y el grito es un grito de humildad, con el cual desea pedir misericordia, compasión. Él no pide directamente la sanación de la cual está necesitado, porque reconoce que su pecado también está allí presente junto a su enfermedad. Por lo tanto, él necesita ser sanado espiritualmente del pecado para posteriormente ser sanado físicamente de su ceguera. Por eso dice Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, la actitud de aquellos que acompañan a Jesús podría ser desconcertante, porque en vez de apoyar a aquel hombre que necesita la ayuda del Señor, deciden pedirle que se calle. No sé si hoy habrá algún parroquiano acá de México presente en la misa, pero después de trabajar tanto tiempo con hermanos mexicanos, hubo cosas que yo tuve que aprender mucho en cuanto a la forma de hablar, a la cultura. Me recuerdo que en una ocasión yo estaba hablando con una señora y yo dije algo que ella no quería que pasara. Por ejemplo, hoy va a llover mucho, pero ella no quería que lloviera. Entonces la respuesta de ella, muy espontánea, fue: ay no, padre, cállese la boca, padre, cállese la boca. Y yo la miré con cara de sorpresa y dije: esta señora es una grosera, me está mandando a callar. Pues realmente esa expresión, para algunas personas en México, o tal vez para todas, significa ojalá que eso no pase. Pero en realidad, en un principio, para mí eso fue un insulto. Eso está también como una vez acá en San Brendan, que una persona en confesión me dijo que alguien le había dado una galleta. Yo dije: uy, ¿de qué se la dio? ¿De vainilla, de chocolate o qué? Una galleta, siempre recibir una galleta causa emoción, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo poco a poco con el tiempo. Pero volviendo a este punto, así como yo me sentí indignado, ofendido, porque me dijeron que me callara, siendo que esa no era la intención de la persona, ¿cómo pudo haberse sentido este ciego cuando aquellos que debían apoyarlo le decían: cállate, estás molestando? Seguramente se sintió muy mal. Y es por eso que nosotros debemos cuidar bien la manera como nos dirigimos a los demás, especialmente cuando ellos nos manifiestan el deseo que tienen de acercarse a Dios, de conocerle más. Nunca desanimar a nadie, por el contrario, animarlo, invitarlo a la conversión, así como nosotros debemos vivir en constante conversión. Este hombre que era ciego se hace el sordo y por eso sigue gritando: Hijo de David, ten compasión de mí. Y es allí cuando Jesús finalmente pide que se lo traigan, dialoga con él. Finalmente él puede manifestar que quiere ver y el Señor le concede el milagro. Recobra la vista, pero si bien es cierto, recobrar la vista ya era algo importante, lo más bonito fue que siguió a Jesús. Y esto nos enseña la importancia de no solamente quedarnos con los milagros de Dios, sino quedarnos con el Dios de los milagros. Es decir, dejar que este Dios que ha obrado en mí permanezca en mi corazón. Pidámosle al Señor que nos sane de nuestras enfermedades físicas o espirituales, de nuestra ceguera, de nuestra sordera, de nuestra parálisis, de nuestros miedos. Él sabe qué es lo que nos aqueja. Pero para que Dios pueda actuar, nosotros tenemos que clamar con humildad, reconociendo nuestra impotencia, pero al mismo momento reconociendo su poder y su misericordia. Así sea.